Lucho, me ha parecido muy interesante tu introducción, pero me asalta una duda. ¿Hasta qué punto no estamos plasmando en estos derechos humanos una concepción demasiado occidental? Me preocupa el mundo musulmán, el mundo chino, el mundo hindú, que representan culturas paralelas a la occidental y distintas. ¿Eso es compatible? Esa es una gran pregunta. Es una pregunta que un filósofo alemán que ha muerto hace poco, hace no mucho, Hans-Georg Gadamer, murió además con 102 años, hay que seguir su ejemplo, y decía que el vino era lo que lo había mantenido tanto tiempo vivo. Sabio. Una copita de vino al día. Gadamer se hace la misma pregunta cuando ocurren los acontecimientos de la plaza Tiananmen en Pekín, famosos, y la matanza de estos estudiantes, que conmovió al occidente porque fue una atrocidad. Y se pregunta Gadamer si en el occidente, es una entrevista que le estaba haciendo otro filósofo, Safransky, lo estaba entrevistando y le pregunta, ¿y usted qué piensa de lo que ocurrió en China? Y él dice, bueno, yo tengo la impresión de que no juega ningún papel importante en esa cultura un principio que para los occidentales es central, que es la libertad individual. Y si ellos no ven al ser humano como lo vemos nosotros, centrado en la libertad individual, no hay posibilidad alguna de que puedan restringirse de, pasar por encima de los individuos, sin importar la cantidad de individuos, en beneficio de la sociedad. Lo que nos devuelve a esta conversación entre alemanes, porque en el nacionalsocialismo ocurrió exactamente lo mismo. Pero lo interesante es notar que cuando el nacionalsocialismo decide eliminar a determinados seres humanos, que no son solo los judíos, pero principalmente los judíos, de la faz de la tierra, sin importar en absoluto, ni siquiera respetar a niños, ancianos, mujeres, ya no son solamente los enemigos políticos, ya son determinados seres humanos que no tienen derecho a la existencia. Cuando hace eso el nacionalsocialismo, es que se detona inmediatamente en la cultura occidental la reacción de la que hablábamos hace un momento, que en 1948 llevó a decir, bueno, esto no puede volver a suceder, porque fue un golpe a la conciencia del occidente que fue cataclísmico, el Holocausto. No pasa eso en China. No pasa, quizás no pasa tampoco en otros ámbitos. O sea, yo estoy hablando ahora de China porque, bueno, tú has mencionado más de China, pero yo hablo de China porque recuerdo la conversación de Safransky con Gadamer. Pero no hay eso, no hay esa valoración. Entonces la pregunta que uno se hace inmediatamente, antes de la que tú me has hecho, que también la voy a responder, pero antes de la pregunta que tú me has hecho, yo me hago una pregunta anterior. ¿De dónde viene en el occidente esta forma de comprender al ser humano que destaca tanto la individualidad y valora tanto la libertad de los individuos? Y no me cabe la menor duda, y creo que Gadamer iba por la misma línea, y muchos otros, Charles Taylor y tantos otros pensadores nos han enseñado, nos han hecho ver con toda claridad que procede del cristianismo, que procede del judeo-cristianismo. Que en realidad podríamos decir que el cristianismo es una religión centrada en la salvación individual del alma.
Y si uno mira el cristianismo como la religión centrada en la salvación individual del alma, y la salvación individual del alma está siempre comprendida en términos de liberarse de aquellas ataduras que la vinculan con el mal, como son el pecado, los vicios y todas aquellas cosas que de alguna manera nos separan de la vida espiritual, nos apartan de la vida espiritual, esta liberación es clara señal de que es el cristianismo el que nos ha enseñado a los occidentales a respetar la libertad del individuo. La dignidad está de por medio. Y la dignidad está de por medio. O sea, si ahora después más adelante vamos a conversar en este curso de la doctrina social de la Iglesia, vamos a ver qué es el principio central. Entonces, la dignidad, ¿cómo se está? A ver, dignidad. Mira, dignidad. Dignitas en el latín romano, la dignitas en el latín de los romanos, antes de que se cristianice el concepto, está vinculada fundamentalmente con una demanda de trato. Fíjate, demanda. Esta es la idea de nuestra primera clase, de nuestra primera reunión introductoria, cuando decíamos aquí en el fondo es yo respondiendo a demandas de mi entorno. Ahora, los romanos que portaban dignidades eran los dignatarios y mostraban el trato que al que tenían derecho en su vestimenta. Entonces tú te vestías de una determinada... Hasta el día de hoy funciona, porque tú quieres hacer un trámite en una oficina y no te vas en polo porque no te van a tratar bien, te vas en saco y corbata y ahí sí te tratan bien. ¿Por qué? Porque cómo te presentas ante el otro ya está demandando del otro alguna respuesta, un tipo de respuesta. Si me presento todo despeinado, descamisado, el otro no le estoy haciendo ninguna demanda específica. Si voy vestido como si me fuera a un matrimonio y me presento a una oficina a el trámite correspondiente, mi sola apariencia ya le genera al otro una demanda. Trátame de esta forma, de la forma en que mi dignidad, así pensaban los romanos en la dignidad. Los romanos pensaban en la dignidad mostrándola en su vestimenta, el magistrado, el cónsul, el senador, cada uno, el militar, cada uno de ellos tenía su forma de presentarse en público y de demandar, y eso era lo que llamaban dignidades. Hasta el día de hoy seguimos hablando de dignatarios. Claro. Sí. Porque es lo que demanda. ¿Qué pasó con el cristianismo? Cuando la prédica de San Pablo cogió cuerpo en el mundo antiguo, se comprendió finalmente que ante Dios todos estamos desnudos. Y si ante Dios todos estamos desnudos, significa que todos tenemos la misma dignidad. Dignidad deja de significar esto que está vinculado con la vestimenta y se convierte en una característica de todo ser humano por el hecho de ser hijo de Dios. Ese es el inicio de la historia. Entonces, si ese es el inicio de la historia, el que tú seas judío, gitano o comunista, no le da derecho a nadie para pasar por encima de ti. Que tú vengas descamisado y despeinado no significa que te traten, no puede de ninguna manera. ¿Por qué? Porque más allá de tu apariencia, lo que importa es la dignidad de la persona, que es algo introducido por el cristianismo. Porque Pablo dijo, ya aquí entre nosotros no hay judíos ni griegos, no hay hombre ni mujer, no hay esclavo ni libre. Todos estamos, por decirlo así, en un plano uniforme frente a los ojos del Creador. Entonces el concepto de dignidad se transforma de una manera sumamente significativa con la prédica del cristianismo en la cuenca del Mediterráneo, en la antigüedad. Y así, de esa manera es recibido en la Edad Media. Pero con conflicto, siempre con conflicto. Porque siguen habiendo tiaras, siguen habiendo básculos, siguen habiendo anillos, siguen habiendo coronas, siguen habiendo capas, Europa no dejó las dignidades. Hasta el día de hoy seguimos hablando de dignatarios.
Hasta el día de hoy la gente respeta más a quien está vestido de una manera que a quien está vestido de otro. Siempre hubo conflicto, pero siempre hubo, junto con el conflicto, la conciencia, la demanda de la dignidad de todos por igual. Entonces, ¿qué ha ocurrido con el documento final del que hemos hablado de 1948? ¿Qué ha ocurrido? Que ha explícitamente dicho al mundo occidental: siempre hemos vivido en este conflicto, sinceremos este conflicto entre las dignidades y los dignatarios que visten porque tienen que de alguna manera mostrar su poder frente a los demás, y el hecho de que nuestra religión nos ha enseñado de que todos somos iguales frente a Dios. ¿Cómo solucionamos este conflicto para que no vuelvan a ocurrir las barbaridades que han ocurrido? Entonces ahí es cuando en ese momento dicen: hay que hacer algo que nos permita no solamente hablar de esto, no solo enunciarlo, sino ponerlo en práctica. De allí, de esa lógica, de la necesidad de no solo hablar, sino de poner en práctica, viene la lógica de los ISO, que interesantemente ha pasado del ISO de calidad al ISO finalmente de responsabilidad social, pero de eso vamos a hablar en otro momento. Entonces, ante tu pregunta es sumamente interesante, porque tu pregunta es una pregunta que está mirando el tema desde la perspectiva planetaria. Y en un mundo planetario en donde los rincones del universo, no solamente del mundo, están ahora a la vista, conectados, porque en Internet podemos ver todo lo que ocurre en tiempo real en cualquier parte del planeta. Podemos ver qué cosa es lo que se está descubriendo con los aparatos que están en el espacio. En un mundo que está así, en este momento, así de interconectado, ¿no es esta una fuente de conflicto, una cultura como la occidental marcada por el cristianismo, en donde la libertad es tan importante, y culturas que estamos viendo todos los días, en donde ese principio no juega ningún papel? Ahí hay, y es una fuente de conflicto manifiesta, porque los pueblos ya no viven separados, porque las migraciones han hecho que los pueblos vivan juntos, porque nosotros no tenemos que estar hablando de Europa, nosotros aquí podemos encontrar gente de cualquier parte del mundo circulando por nuestras calles, con sus costumbres, entre las cuales, por ejemplo, está el papel y el lugar que tiene la mujer en otras civilizaciones, y que desde la perspectiva de la civilización occidental cristiana es inaceptable, por el modo en que nosotros nos hemos ido, desplegando como sociedades conscientes de la dignidad de la persona humana. Y con los excesos que también uno puede estar considerando revisar, porque hay todo el tema vinculado con hasta dónde debe llegar la libertad individual, que tanto apreciamos. Y entonces ahí vamos a encontrar en personas que comparten muchas otras cosas, que no necesariamente comparten la visión de los límites que deben establecerse a las libertades individuales, temas enormemente polémicos. Entonces tu pregunta es: ¿no es esto una fuente de conflicto? Sin duda lo es el conflicto de nuestro tiempo. ¿Cómo se va a solucionar? ¿Hacia dónde estamos apuntando con mecanismos viables de convivencia y de entendimiento entre las culturas? Es una pregunta que está abierta, y la posibilidad de que no se solucione y de que finalmente la violencia y la confrontación violenta entre formas distintas de comprender la vida humana se vuelva a presentar es una posibilidad que siempre está abierta. Muchísimas gracias. Realmente son temas que están pendientes, sí, que tenemos que reflexionar, sí, y que no son fáciles de resolver. Sí. Muchísimas gracias, Lucho. Thank you.